La madrugada en la colonia Doctores se desplegaba densa y pesada, con un aire gélido que calaba hasta los huesos. El silencio era casi absoluto, apenas quebrado por el rugido lejano de algún motor sobre la avenida desierta. Las farolas, con su luz anaranjada, se filtraban entre la neblina sucia y formaban sombras alargadas sobre el asfalto resquebrajado, como si la ciudad guardara secretos entre grietas y penumbras. En medio de aquella escena, Luis Robles permanecía inmóvil, con la ropa empapada en gasolina. El olor fuerte y penetrante lo envolvía como si fuera un manto tóxico, impregnando cada respiro. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por la furia contenida que llevaba años acumulando en el pecho, un rencor tan viejo que ya ni siquiera recordaba su origen. En la derecha sostenía un encendedor metálico que brillaba bajo la tenue luz. El metal, helado al principio, comenzaba a calentarse poco a poco en su palma sudorosa. Sus ojos enrojecidos, inflamados por lágrimas reprimidas, reflejaban el resentimiento de alguien que se había quedado sin camino. «Ya basta», rugió con una voz rota que rebotó contra las paredes húmedas de los edificios deteriorados. Nadie respondió, aunque tras algunas cortinas se alcanzaban a distinguir siluetas asustadizas, sombras que se escondían pero que no podían apartar la mirada. Luis apretó los párpados un instante, sabiendo en lo más hondo que no había retorno posible. Había cruzado un límite invisible y ya no tenía nada que perder. El frío de la madrugada se mezclaba con un fuego interior que lo empujaba a un acto sin regreso. Su respiración era agitada y el corazón golpeaba en su pecho con tanta fuerza que parecía querer escapar. Fue entonces cuando escuchó unos pasos. Lentos, seguros, sin prisa ni titubeo. No eran los pasos de alguien que huye, tampoco los de un curioso indiferente. Eran firmes, marcados, como un compás antiguo que resonaba en la calle vacía. Luis abrió los ojos y distinguió la figura de un hombre que se acercaba desde la esquina. A simple vista, no tenía nada llamativo: pantalón de mezclilla gastado, camisa sencilla, una chamarra de lana. Su cabello negro, con ondas discretas, y la barba corta le daban un aspecto común, casi invisible. Pero había algo perturbador en él. Sus ojos, fijos en Luis, no mostraban miedo ni reproche, solo una calma desconcertante. «Luis», dijo el hombre con una voz baja, sin gritar, pero con la suficiente firmeza como para silenciar todo alrededor. Luis sintió un golpe seco en el estómago. Jamás había visto a aquel sujeto, y aún así lo llamaba por su nombre. Retrocedió un paso, desconfiado. «¿Quién eres?», balbuceó entrecortado. El extraño se aproximó hasta quedar a 1 metro, sin extender la mano ni mostrar amenaza. Solo inclinó un poco la cabeza y acercó los labios lo suficiente para que su voz sonara como un murmullo íntimo. Luis escuchó esas palabras y algo dentro de él se quebró, como un cristal estallando. El encendedor se le escapó de la mano, rebotando contra el pavimento húmedo. Sus rodillas cedieron, incapaces de sostenerlo, y se desplomó. El hedor a gasolina lo mareaba, pero más lo desorientaba la claridad repentina que habían provocado aquellas frases. Las lágrimas que había reprimido durante meses comenzaron a fluir sin control. No le importaba que lo vieran. No importaban las miradas escondidas tras las ventanas cerradas, ni los murmullos que pudieran multiplicarse en la penumbra. Ahí estaba, en medio de la calle, doblado sobre sí mismo, sollozando entrecortadamente. Cuando levantó el rostro, el hombre ya no estaba. Solo quedó el eco de sus pasos, disipándose entre la neblina como si se hubieran fundido con ella. Luis permaneció con el pecho ardiendo, incapaz de saber si lo ocurrido era real o solo un delirio nacido del hambre y la desesperación. Sin embargo, esas palabras no dejaban de repetirse en su mente, insistentes, como un faro en medio de un mar oscuro. Si estás oyendo esta historia, recuerda suscribirte para no perder lo que viene, porque lo que ocurrió después transformó la vida de Luis para siempre y quizá también pueda remover algo dentro de ti.
El amanecer en la Ciudad de México se extendía con un cielo grisáceo, atravesado por el murmullo constante de camiones y el aroma a pan recién salido del horno que escapaba de las panaderías del barrio. Mucho antes de aquella madrugada en la colonia Doctores, cuando la desesperación lo arrastró a la calle, Luis Robles había sido un hombre distinto. Mecánico de oficio, sus manos estaban hechas para la grasa y el metal, no para el temblor de la miseria ni del hambre. En su modesto taller de la colonia obrera, atendía con paciencia a cada cliente, explicando con detalle las reparaciones. «Mire, doña Mari, la pieza estaba dañada, pero ya quedó como nueva», decía con esa mezcla de orgullo sencillo y humildad que lo caracterizaba. Los vecinos confiaban en él no solo por su destreza, sino también por su honestidad. Luis estaba casado con Marisol, una mujer de sonrisa clara y carácter firme. Se conocieron en una fiesta patronal en Hidalgo y desde ese día se volvieron inseparables. Marisol era maestra de primaria, apasionada por la enseñanza. Juntos habían formado un hogar con Emilia, su hija de 6 años, que solía correr por el taller con un moño rojo en el cabello, saludando a los clientes como si fueran familia. Todo parecía estable, hasta que llegaron los tiempos difíciles. Primero, la pandemia dejó las calles desiertas y el taller se quedó sin trabajo. Luis intentó mantenerlo a flote, pero las cuentas crecían como una marea que lo arrasaba todo. Los meses de renta atrasada se acumularon y el dueño del local le exigió que desalojara. Como si fuera poco, Marisol comenzó a enfermar. Al principio era solo una tos insistente, luego vino la fiebre y después la falta de aire que alarmó a todos. La llevaron al hospital, pero las salas estaban repletas y pasaron horas interminables esperando una atención que nunca llegó a tiempo. Luis, con la voz rota, suplicaba: «Por favor, es mi esposa, ayúdela». «Haremos lo que podamos», contestó el médico, pero en su tono ya se adivinaba la impotencia. Marisol murió esa noche. El vacío que dejó era más profundo que cualquier deuda. Luis, incapaz de aceptar la pérdida, empezó a beber. Al principio solo para poder dormir, después para evitar pensar. Emilia, asustada entre los gritos y los silencios de su padre, buscaba refugio en los brazos de su abuela materna. Cuando la abuela enfermó también, la niña quedó en manos del sistema de asistencia social. Luis intentó seguir el proceso para recuperarla, pero la burocracia y su estado lo alejaban cada vez más. «Señor Robles, necesita ingresos estables y un domicilio fijo», repetían en cada oficina. Salía con un nudo en la garganta, prometiéndose cambiar, pero la realidad lo aplastaba sin piedad. Acabó durmiendo bajo techos improvisados. Algunos viejos amigos lo evitaban, otros le ofrecían miradas de lástima. «Luis, hermano, anímate», le dijo un día Paco, un cliente de antaño, dejándole un sándwich envuelto en papel. Luis agradeció con un gesto, aunque por dentro sentía que ya no quedaba nada por levantar. El recuerdo de Emilia era lo único que le mantenía en pie. Pensaba en su risa, en sus dibujos torcidos de autos y flores. Sin embargo, cada vez que intentaba acercarse a ella, el espejo le devolvía la imagen de un hombre destruido. «¿Qué puedo darle yo así?», se repetía. Los días se mezclaban con las noches. Aprendió a buscar comida en mercados cuando caía la tarde, recogiendo frutas golpeadas o tortillas frías. La soledad era su compañera más fiel. A veces hablaba solo, recordando conversaciones pasadas como si acabaran de ocurrir. No sabía que su historia estaba por girar hacia un rumbo inesperado, y que aquel extraño que lo llamó por su nombre en la madrugada sería la llave para abrir una puerta cerrada por años. El invierno se había instalado en la ciudad con noches tan frías que el aliento se volvía humo en cuanto salía de los labios. Luis Robles, con una chamarra desgastada y unos guantes sin dedos, se acurrucaba en un rincón de la plaza de San Juan, intentando dormir sobre cartones húmedos. El ruido de los autos era constante, pero lo que más lo mantenía despierto era el hambre, esa punzada áspera en el estómago que lo hacía retorcerse. Una noche, mientras trataba de descansar, sintió un tirón en su mochila.
Abrió los ojos y alcanzó a ver a un muchacho huyendo con ella. «Oye, devuélvela», gritó, pero sus piernas entumidas por el frío no respondieron. Lo poco que tenía se esfumó en manos ajenas. Una cobija vieja, un cuaderno con notas y el único retrato impreso de Emilia que guardaba como un tesoro. No era la primera vez que lo robaban, en la calle la regla era clara: si no puedes defenderlo, no es tuyo. Pero esa pérdida, esa foto arrebatada, dolió como una puñalada directa al corazón. Pasaron los días y Luis siguió buscándola sin descanso, hurgando entre los puestos del tianguis y escarbando en bolsas de basura, pero nunca tuvo éxito. El hambre lo obligaba a revolver los desechos del mercado de San Juan, donde entre frutas podridas y pedazos de pan duro encontraba apenas lo suficiente para calmar ese vacío insoportable que le retorcía el estómago. De vez en cuando, algún comerciante compasivo le extendía una bolsa con sobras, siempre en voz baja: «Toma, hermano, pero no digas que fui yo quien te la dio», le susurraban, temerosos de ser reprendidos por los supervisores. Con el paso de los meses, su aspecto se transformó de manera brutal. Su cabello, antes corto y bien cuidado, creció desordenado y grasiento, la barba se volvió espesa, irregular, y le cubría el rostro con un aire salvaje. Sus manos se resquebrajaron hasta sangrar, y su espalda se encorvaba, no por los años, sino por el peso invisible de la derrota que lo iba aplastando poco a poco. Un día, lleno de desesperación, reunió fuerzas para acercarse a una trabajadora social y preguntar por Emilia. «Señor Robles, su hija está bien», dijo la mujer, buscando las palabras con cuidado, «pero el proceso de adopción temporal sigue su curso. No podrá verla hasta que cumpla con los requisitos. Necesita un empleo estable y un lugar fijo donde vivir». Cada frase fue como un golpe en el pecho. «Pero, es mi hija». «No pueden», intentó protestar Luis, con la voz quebrada. La mujer lo interrumpió suavemente, con una mezcla de firmeza y compasión: «Entiendo su dolor, pero así es la ley». Semanas después, algo terminó por romperlo. Entre cartones apilados al lado de un basurero, encontró un pedazo de papel arrugado. Lo alisó con cuidado, temblando, y leyó una frase escrita con letra infantil: «Ya no te espero, papá». Su corazón se estremeció al instante. Reconocía la torpe caligrafía de Emilia. No sabía cómo había llegado hasta ahí ni si realmente estaba dirigido a él, pero la sola posibilidad bastó para derrumbarlo. Esa noche, de pie bajo un puente, la lluvia lo empapó de pies a cabeza. Las gotas golpeaban su rostro como pequeñas piedras, y al cerrar los ojos, deseó por un instante que todo acabara ahí. «Ya no queda nada», murmuró con un hilo de voz que se quebró en la oscuridad. Los días siguientes fueron un descenso todavía más oscuro. Luis dejó de buscar comida con el mismo empeño. Vagaba sin rumbo, con los pies hinchados y los labios partidos por la resequedad. Su mente era un torbellino de recuerdos fragmentados: Emilia corriendo entre los autos del taller, Marisol sirviendo café caliente, las carcajadas durante un almuerzo familiar. Esos recuerdos, que alguna vez le habían dado calor, ahora eran cuchillas que le desgarraban por dentro. La gente pasaba a su lado sin detenerse, sin mirarlo, como si fuera invisible. Y quizá lo era, porque en la ciudad quienes caen demasiado bajo terminan por desaparecer de los ojos de los demás. Lo que Luis no podía imaginar era que, en medio de ese abismo, alguien ya lo observaba, esperando el momento preciso para intervenir. El sol caía oblicuo sobre los techos oxidados del mercado de Sonora, tiñendo todo con un resplandor dorado que no alcanzaba a suavizar el aire cargado de incienso, hierbas secas y aromas de comida callejera. Luis caminaba arrastrando los pies, con la mirada perdida entre puestos abarrotados de veladoras, figuras de yeso y remedios milagrosos. Llevaba 3 días sin probar un alimento caliente, su estómago rugía como un perro hambriento. Se detuvo frente a un puesto de tamales y aspiró con desesperación el vapor que escapaba de las ollas. El vendedor lo miró con desconfianza y continuó atendiendo a otros. Luis bajó la cabeza, resignado, y siguió caminando.
Fue entonces cuando una voz grave, tranquila, atravesó el bullicio como si hablara directamente dentro de su mente. ¿Tienes hambre? Confundido, giró y vio a un hombre sentado en un banco improvisado. Tenía un canasto con pan y una olla de café humeante. No parecía comerciante. Llevaba ropa sencilla, una camisa blanca ligeramente arrugada, un pantalón de mezclilla gastado. Su piel morena, curtida por el sol, y sus ojos oscuros transmitían una calma desconcertante. «Siéntate», dijo, señalando un banquito vacío. Luis vaciló. No estaba acostumbrado a gestos gratuitos, en la calle nada se daba sin precio. «No tengo dinero», respondió con frialdad. El hombre esbozó una sonrisa apenas perceptible. «No te lo pedí». Con una mezcla de desconfianza y curiosidad, Luis se sentó. El desconocido le sirvió café en un vaso de unicel y le ofreció un bolillo partido a la mitad, relleno de frijoles. El primer bocado casi lo hizo llorar. Masticó lentamente, temiendo que aquel instante se esfumara al tragar. «¿Cómo te llamas?», preguntó el hombre. «Luis. Luis Robles». El hombre asintió, como si confirmara algo que ya sabía. «Yo me llamo Jesús». No hubo saludo de manos ni presentación formal. Solo un silencio cargado, en el que Luis sintió que ese hombre lo miraba más allá de su ropa sucia y su rostro cansado, como si alcanzara a ver la herida que llevaba incrustada en el pecho. «No tienes por qué estar aquí abajo», dijo Jesús, con un tono tan sereno que sonaba casi obvio. Luis soltó una risa amarga. «Eso dígaselo a la vida». Jesús no replicó. Bebió un sorbo de café, sin prisa, y después señaló el mercado. «Mira alrededor, Luis. Cada uno de ellos carga con algo, miedo, deudas, pérdidas. Lo único que cambia es lo que deciden hacer con eso». Luis frunció el ceño. «¿Y qué cree que pueda hacer yo? Ni un peso tengo». «Tienes más de lo que imaginas», respondió Jesús con firmeza, y sus palabras hicieron que Luis bajara la mirada. Hablaron por más de una hora, de todo y de nada. Jesús no preguntó por su pasado, tampoco por sus errores. No soltó sermones ni consejos forzados. Solo compartió comida y frases simples que, sin embargo, se quedaban resonando en la mente de Luis como ecos lejanos. Cuando el café se terminó, Jesús se levantó despacio. «Cuídate, Luis. Nos volveremos a ver». Luis quiso preguntarle cómo estaba tan seguro, pero cuando volteó la cabeza para seguirlo, el hombre ya se había desvanecido entre los pasillos del mercado. Se quedó sentado, con el sabor del café todavía en la boca y con una sensación olvidada, la de haber sido visto como una persona y no como una sombra más en la calle. Lo que Luis no sospechaba era que ese encuentro era apenas un preludio y que las palabras de Jesús volverían a él en el momento más oscuro de su vida. La noche cayó sobre la colonia Doctores como una manta húmeda y pesada. Las calles se quedaron casi vacías, apenas rotas por el eco lejano de un motor o el ladrido de algún perro. Luis caminaba sin rumbo fijo, con el corazón encendido por una decisión silenciosa. Llevaba horas rumiando la idea, y ahora esa resolución ardía dentro de él como una brasa imposible de apagar. En su mochila cargaba una botella de plástico medio llena de gasolina, el olor fuerte lo acompañaba, mezclándose con el aire frío de la madrugada. Sus pasos lo llevaron a una calle estrecha, mal iluminada, donde el asfalto agrietado y los grafitis descoloridos dibujaban un escenario desolador. Se detuvo en medio de la calzada y vació la botella sobre su ropa y su piel. El líquido helado se deslizó viscoso, intensificando un olor que le irritaba la nariz y la garganta. En su mano derecha sostenía un encendedor metálico, el mismo que años atrás usaba en el taller para calentar piezas pequeñas. Lo giró entre los dedos, sintiendo el peso familiar. «Se acabó», susurró, como si al pronunciarlo quedara sellado su destino. Estaba a punto de encenderlo cuando, a sus espaldas, una voz firme pero calmada quebró el silencio. «Luis». Giró de golpe. A unos metros, en la penumbra,
estaba Jesús. Vestía igual que aquel primer día en el mercado de Sonora, con la misma sencillez en la ropa, pero había algo diferente en su presencia, un aire imposible de ignorar. No parecía solamente un hombre, sino algo más, como una fuerza que imponía silencio en medio de la noche. ¿Qué haces aquí?, preguntó Luis, y en su voz temblaba no solo el frío, sino también un miedo que lo atravesaba por dentro. Jesús avanzó despacio, sin apartar sus ojos de los suyos. «Van porque me llamaste», respondió con calma. Luis frunció el ceño, queriendo negar, aunque en lo más hondo de sí mismo sabía que en esas noches interminables había deseado con todas sus fuerzas que alguien lo encontrara. Jesús se detuvo a tan solo un paso, y con voz baja, cargada de un peso que parecía ir directo a su corazón, le dijo: «No naciste para consumir tu vida en un fuego de dolor, Luis. Tú naciste para encender la esperanza en los demás». En ese instante, las rodillas de Luis se doblaron y el encendedor se le resbaló de los dedos, golpeando el pavimento con un sonido seco que retumbó en la calle silenciosa. Sus lágrimas, contenidas demasiado tiempo, rompieron la presa y comenzaron a correr por su rostro. «Ya no puedo más», balbuceó, cubriéndose la cara con las manos. Jesús apoyó una mano firme sobre su hombro. «Claro que puedes», dijo con seguridad. «No estás hecho para rendirte en la penumbra. Lo que perdiste no define lo que aún puedes levantar». Luis levantó lentamente la mirada y se topó con esos ojos que lo desarmaban. Había en ellos algo imposible de describir, una intensidad que al mismo tiempo lo incomodaba y lo sostenía. Luego, Jesús dio un paso atrás y se apartó. «Nos volveremos a ver», dijo antes de perderse calle abajo. Luis quiso seguirlo, pero su cuerpo no le obedeció. Se quedó mirándolo hasta que su silueta se confundió con la penumbra. Un viento helado atravesó la calle, y con él, un extraño sosiego empezó a instalarse en su pecho, mezclado con una confusión profunda. No alcanzó a ordenar sus pensamientos cuando escuchó otra voz. «Señor, ¿está bien?». Era una mujer que se acercaba rápido, con el cabello castaño recogido en una trenza y un suéter grueso que la protegía del frío. Llevaba colgado un gafete que la identificaba como trabajadora social. «Me llamo Cecilia», dijo, ofreciéndole una manta. «No es seguro que esté aquí solo, venga conmigo». «¿Luis?», preguntó, como queriendo confirmarlo. Todavía temblando, él aceptó su ayuda y dejó que lo guiara. No sabía a dónde lo llevaba ni qué significado tenía lo que Jesús le había dicho, pero por primera vez en mucho tiempo no se sintió completamente perdido. La manta que ella le colocó encima aún guardaba el calor de sus manos, y esa simple sensación lo hizo caminar cabizbajo, como si cada paso lo apartara un poco más de la oscuridad en la que había estado hundido, empujándolo hacia un terreno que no conocía. La noche era fría y los pasos de ambos resonaban contra las paredes húmedas de edificios desgastados. «¿A dónde vamos?», preguntó Luis en voz baja, con el temor de romper la tregua silenciosa que los envolvía. «A un refugio en Tepito», respondió Cecilia, sin detenerse. «Es de la iglesia. No es perfecto, pero tendrás un techo y comida caliente». Luis apretó los labios. El nombre de Tepito evocaba en su mente imágenes de calles caóticas, gritos, miradas duras que no perdonan la debilidad. «No quiero limosnas», dijo de pronto, con un tono más duro de lo que pretendía. Cecilia se detuvo y lo miró de frente. Sus ojos tenían una mezcla de severidad y ternura. «No es caridad, es oportunidad. ¿La tomas o la dejas?». Luis bajó la mirada. Esa palabra, oportunidad, le sonaba lejana, como un eco de una vida que ya no recordaba. Finalmente, asintió. «Está bien». El refugio estaba en una calle angosta, rodeada de puestos de ropa usada y música que brotaba distorsionada de bocinas viejas. Un portón metálico se abrió para dejarlos entrar. Dentro, el aire estaba impregnado de frijoles recién guisados y desinfectante. Varias personas, hombres y mujeres, ocupaban literas alineadas.
Algunos lo miraron con curiosidad, otros con recelo. Este es Luis, anunció Cecilia a un hombre alto, vestido con sotana negra y manos firmes, acostumbradas a recibir a gente rota. Padre Ignacio, él necesita un lugar. El sacerdote le dio una palmada en el hombro. Bienvenido, hijo. Aquí hay reglas claras, respeto, trabajo y nada de vicios. Luis asintió, aunque por dentro una voz insistía en que no lograría resistir. Esa noche le asignaron una cama en la esquina del dormitorio. El colchón estaba viejo, pero blando, y las cobijas olían a jabón recién enjuagado. Aún así, el sueño tardó en llegar. Escuchaba ronquidos, murmullos y el repiqueteo de la lluvia en el techo de lámina. Los días que siguieron fueron un vaivén entre alivio y resistencia. El padre Ignacio lo puso a ayudar en la cocina, pelando papas, lavando ollas y repartiendo platos. Entre los internos, había quienes no perdían la ocasión de medirlo. El Chuy y Ramiro solían lanzarle comentarios burlones. A ver cuánto te dura la buena conducta, compa, se reía Ramiro mientras restregaba un sartén. Luis tragaba saliva y callaba, recordando las palabras de Jesús, aunque aún no lograba entenderlas del todo. Por las noches, la imagen de Emilia regresaba a su mente, mezclada con aquella frase, no naciste para arder así, naciste para encender a otros. Una tarde, cuando terminaba de limpiar un plato, Cecilia lo encontró sentado solo, mirando el vacío. ¿Qué piensas?, preguntó. Luis suspiró. Pienso que quizá esto no es para mí, que tarde o temprano volveré a caer. Cecilia apoyó los codos en la mesa y lo miró fijamente. ¿Vas a dejar que la derrota te entierre aquí, o vas a pelear por ella? Luis parpadeó. ¿Por quién? Por tu hija, dijo sin titubear. No necesitó decir el nombre. El golpe en el pecho fue inmediato. Nadie en ese lugar le había mencionado a Emilia, pero Cecilia lo hizo como si conociera toda su historia. Luis no respondió. Se levantó y se fue a su litera. Esa noche no pudo dormir, pero en lugar de pensar en rendirse, por primera vez en mucho tiempo pensó en levantarse. No sabía que ese pensamiento sería la chispa de un cambio más profundo de lo que jamás hubiera imaginado. El amanecer en Tepito llegó acompañado de pregones de vendedores y música que estallaba desde bocinas colgadas en los puestos. Luis abrió los ojos con el murmullo del barrio filtrándose por las ventanas del refugio. El padre Ignacio lo había asignado a la cocina, y desde temprano, el olor a café recién hecho y pan tostado llenaba el aire. Lavaba ollas con agua tibia, viendo cómo la grasa se deshacía bajo sus manos agrietadas. A su lado, el Chuy cortaba jitomates con un cuchillo mellado. Oye, Robles, dicen que eras mecánico, comentó sin levantar la vista, pues aquí el único motor que vas a arreglar es la estufa vieja. Luis sonrió apenas, sin darle importancia. Había aprendido que responder de más podía terminar en pleito, y no estaba dispuesto a arriesgar su lugar. Al terminar la jornada, subía a la azotea para ayudar en la hortaliza comunitaria. El olor a tierra húmeda y el contacto con las plantas le recordaban que aún había cosas vivas que podía cuidar. Por las noches, el padre Ignacio dirigía encuentros donde no había largos sermones, sino conversaciones en las que cada uno compartía su historia. Luis escuchaba más de lo que hablaba. Había un hombre que perdió a su familia por el alcohol, una mujer que escapaba de la violencia, un joven luchando contra las drogas. Allí, nadie juzgaba a nadie. Una tarde, mientras limpiaba frijoles en un recipiente, escuchó en su mente, con nitidez, las palabras de Jesús: no naciste para arder así, naciste para encender a otros. El recuerdo lo estremeció. ¿Cómo encender a otros si apenas podía sostenerse? Las semanas pasaban, y poco a poco, Luis empezaba a recuperar fuerzas, no solo en el cuerpo, sino también en algo que creía muerto dentro de sí. El rostro de Luis ya no estaba tan consumido como antes, sus facciones habían recuperado un poco de firmeza y en sus ojos empezaba a notarse una mirada que no buscaba esconderse.
Sin embargo, la tentación no dejaba de rondarlo como una sombra persistente. Un sábado por la mañana, cuando salió a comprar pan para el desayuno del refugio, pasó frente a una licorería. El olor fuerte y dulzón del alcohol lo golpeó de inmediato, entrando en su nariz como una invitación peligrosa, casi familiar. Se detuvo frente al escaparate, observando las botellas alineadas bajo la luz amarillenta del local. Una nada más no me haría daño, murmuró en voz baja, sintiendo un cosquilleo áspero en la garganta, como si el cuerpo recordara lo que la mente intentaba rechazar. ¿Vas a entrar o te vas a quedar ahí parado como menso?, interrumpió una voz burlona desde la banqueta. Luis giró y reconoció a Rafa, un viejo conocido de sus días en la calle, con la misma sonrisa astuta y los ojos encendidos por tantas noches sin descanso. No, vine por pan, respondió Luis, apretando el paso. Rafa soltó una carcajada que retumbó en la acera. ¿Pan? Aquí lo que sobra es negocio, compa. Tengo algo para ti, dinero fácil, rápido, como en los viejos tiempos. Solo una vuelta y te compras lo que quieras. Luis aceleró el paso, tratando de dejar atrás la voz de su antiguo compañero, pero la propuesta se le quedó prendida como un eco molesto. Esa noche, recostado en la litera, la idea regresaba una y otra vez. Con ese dinero podría comprarse ropa limpia, recuperar algo de dignidad y, quién sabe, hasta iniciar los trámites para ver a Emilia. Pero en lo profundo sabía que un paso en falso lo arrastraría de nuevo al mismo abismo del que apenas empezaba a salir. Al día siguiente, durante la reunión nocturna en el refugio, Cecilia notó su inquietud. ¿Qué traes, Luis?, le preguntó cuando todos se levantaban. Él dudó, bajó la mirada y finalmente confesó: tuve una tentación. Un amigo me ofreció trabajo, pero no es nada bueno. Cecilia lo observó con seriedad, sus palabras salieron firmes pero sin dureza. A veces lo que parece un atajo es nada más un callejón sin salida. No lo olvides. Luis asintió en silencio, aunque en su interior la batalla seguía. Comprendía que la verdadera prueba no era rechazar una sola oferta, sino aprender a elegir, una y otra vez, el camino más difícil. Esa noche, mientras luchaba por dormir, escuchó de nuevo la voz de Jesús, no como un recuerdo lejano, sino como un eco vivo que vibraba dentro de él: lo que decidas hoy va a encender o apagar algo en ti. Y por primera vez en mucho tiempo, Luis quiso encender. El amanecer en la ciudad se filtraba por las rendijas del portón del refugio, bañando de luz el interior. Luis ya estaba despierto antes de que sonara la campana del desayuno. El padre Ignacio le había dado permiso de salir unas horas para resolver asuntos personales. No tenía un plan concreto, pero dentro de sí sabía que debía enfrentarse a lo que había estado evitando. Caminó hacia la colonia donde alguna vez estuvo su taller. Las calles parecían más angostas de lo que recordaba, como si el tiempo y sus recuerdos las hubieran encogido. Al pasar frente a una tiendita de abarrotes, vio a doña Mari, una de sus clientas más fieles en otros tiempos. Ella lo miró fugazmente, y aunque sus labios alcanzaron a dibujar un saludo breve, sus ojos se desviaron rápido, como si reconocerlo del todo fuera un peso incómodo. «Buenos días, doña Mari», dijo él, esforzándose por sonar firme. «Buenos días, Luis». «Cuídate», respondió ella con frialdad. Esa brevedad lo dejó con un nudo en la garganta. Siguió su camino hasta el local que había sido suyo. La puerta ahora estaba pintada de azul brillante y un letrero nuevo colgaba orgulloso: Taller Mecánico El Gordo. A través de la ventana pudo ver a un hombre robusto revisando el motor de un carro. El espacio estaba limpio, ordenado, con herramientas relucientes. Luis sintió una punzada en el pecho. No podía culpar a quien lo había comprado, después de todo él mismo había dejado que se le escapara de las manos. Pero ver ese lugar vivo sin él era como asistir al funeral de una parte de su propia vida. Cuando giró para marcharse, se encontró de frente con un rostro conocido. «Luis, caray, ¿eres tú?»,
Era don Carmelo, uno de sus antiguos clientes, con su inseparable sombrero de palma y una bolsa llena de piezas de auto. Luis intentó sonreír, aunque la emoción le quebraba la voz. Don Carmelo, ¿cuánto tiempo? Te he estado buscando, muchacho. Me llegaron rumores, pensé que no ibas a levantarte de esa caída, dijo el hombre, mirándolo con atención, pero parece que todavía tienes chispa. Luis soltó una risa nerviosa. Más bien estoy tratando de encenderla. Pues mira, necesito ayuda en mi taller. No es mucho, pero es trabajo honrado. ¿Le entras? Luis sintió que el aire volvía a llenar sus pulmones de golpe. Claro que sí, respondió sin titubear. Acordaron que comenzaría al día siguiente. Con esa noticia ardiendo como un rescoldo en el pecho, Luis caminó hasta una oficina del DIF para preguntar por Emilia. La fila era larga, y el pasillo olía a café barato y papeles húmedos. Cuando por fin lo atendieron, una funcionaria de lentes gruesos revisó sus documentos. Señor Robles, su hija está bien, pero el proceso de reunificación requiere comprobantes de trabajo y domicilio fijo. Ya tengo trabajo, dijo Luis con un brillo nuevo en los ojos, y pronto tendré un lugar. La mujer asintió sin levantar mucho la voz. Eso es un buen inicio, pero debe demostrar estabilidad varios meses. Luis salió con sentimientos encontrados. Por un lado, la esperanza de recuperar a Emilia ya no parecía tan lejana. Por otro, entendió que la batalla apenas comenzaba. Al regresar al refugio al atardecer, Cecilia lo esperaba en la entrada. «Te ves distinto», dijo arqueando una ceja. «Conseguí trabajo», respondió él. Cecilia sonrió apenas. «Entonces es hora de ver si de verdad estás listo para lo que viene». Luis no sabía si se refería a la burocracia, a las tentaciones del camino o a los demonios que aún cargaba por dentro, tal vez a todo eso. Pero tenía claro que, por primera vez en años, no estaba retrocediendo. Aunque todavía había sombras, también había una dirección hacia la luz. El primer día en el taller de don Carmelo comenzó incluso antes de que el sol apareciera entre los edificios. El olor a aceite, a grasa y metal volvió a despertar algo en él, una memoria de músculos y manos que nunca había perdido del todo. Con las herramientas golpeando, con los dedos engrasados y el ruido de motores encendiéndose, sintió que recuperaba un pedazo de sí mismo. Al mediodía salió a comprar unas bujías a un local cercano. En la esquina, frente a un puesto de tacos, escuchó una voz familiar que lo llamó. «Luisillo». Era Rafa, con una chamarra nueva y un cigarro colgando de los labios. «¿Qué onda, Rafa?», respondió Luis, intentando sonar neutro. «Aquí nomás, cerrando un negocio». «Tú sabes, la vida es corta, hay que aprovecharla», dijo Rafa, dándole una calada y observándolo de pies a cabeza. «Se ve que ya te levantaste un poco, pero trabajando en talleres, así nunca vas a salir de pobre». Luis respiró hondo y respondió con calma, «Estoy bien así». Rafa soltó una carcajada ronca que resonó como un eco de tentación. «¿Bien? Compadre, tengo una movida esta misma noche. Es algo rápido, unas autopartes de un lote viejo, nada complicado. En una hora puedes ganar lo que aquí sudas en toda una semana». Luis sintió de inmediato el cosquilleo en el estómago, esa mezcla amarga de adrenalina y ansiedad que conocía demasiado bien. Pensó en Emilia, en las cuentas pendientes, en el tiempo que le tomaría cumplir los requisitos para recuperarla. Una parte de él quería decir sí en ese mismo instante. Rafa, casi como si pudiera leerle los pensamientos, agregó con voz persuasiva, «No es como quitarle a gente pobre, Luis. Son piezas que de todos modos iban a terminar en la basura». El argumento sonaba tentador, como una excusa hecha a la medida. Luis guardó silencio unos segundos, con la mente atrapada en un torbellino, y finalmente dijo, «Lo pensaré. Esta noche, en la bodega de siempre. Si llegas, bien. Y si no, pues suerte con tus frijolitos», soltó Rafa con un guiño antes de alejarse.
De regreso en el taller, don Carmelo notó que el muchacho no estaba en paz. ¿Todo bien, hijo?, preguntó. Luis asintió, pero la verdad es que la idea del dinero fácil no dejaba de golpearlo por dentro. Esa noche, en el refugio, la lucha interna creció como una tormenta. Caminaba de un lado a otro por el pasillo, como fiera enjaulada, mientras la voz de Rafa retumbaba en su cabeza. Pero entre ese ruido insistente, también regresaba el eco suave y profundo de las palabras de Jesús: lo que decidas hoy encenderá o apagará algo en ti. Cecilia lo vio inquieto y se acercó despacio. «Estás pensando en hacer algo que no deberías, ¿cierto?», dijo, con tono más de certeza que de pregunta. Luis levantó la mirada, sorprendido. «¿Cómo lo sabes?». «Porque yo también he estado ahí», contestó ella cruzándose de brazos. «Y te diré algo, Luis, a veces el camino correcto no es el que te da más, sino el que no te arrebata lo que ya tienes». Luis apretó los dientes, dolido por dentro. «Pero lo que tengo ahora no alcanza para recuperar a mi hija». «Tal vez no, pero es lo que te mantiene digno, para que cuando ella regrese puedas mirarla sin vergüenza», dijo Cecilia, firme, sin vacilar. Esa frase se le clavó como un hierro candente. Cuando el reloj marcó las 9, la hora en la que Rafa lo esperaba, Luis no estaba en la bodega. Estaba sentado en el comedor del refugio, con una taza de café frío entre las manos, mirando la puerta cerrada. Al día siguiente, llegó temprano al taller. Don Carmelo, con la calma de siempre, le entregó un sobre. «Aquí tienes tu primer pago. No es mucho, pero es honrado». Luis lo sostuvo con ambas manos como si cargara algo frágil. Sabía que esa decisión de no ir con Rafa no lo había hecho rico, pero sí le había dado algo mucho más valioso: la certeza de que todavía era capaz de elegir lo correcto. El día amaneció despejado, con un cielo azul apenas manchado por unas nubes blancas. Luis llegó incluso antes que don Carmelo, decidido a mostrar que podía ser confiable. Mientras limpiaba y ordenaba las herramientas, pensó en lo cerca que había estado de perderlo todo de nuevo la noche anterior. Esa decisión de quedarse en el refugio, aunque difícil, lo llenaba ahora de una paz inesperada. Cuando Carmelo llegó, le entregó una carpeta. «Ya te registré como empleado formal, Luis. Aquí está tu seguro, y este es tu contrato». Luis lo tomó con manos temblorosas. No recordaba la última vez que había firmado un papel que no fuera una deuda. «Gracias, don Carmelo, de verdad no sabe lo que esto significa». «Sí lo sé, hijo. Y no me lo agradezcas con palabras, sino con trabajo bien hecho», contestó el hombre con firmeza. Esa misma tarde, después de la jornada, Luis caminó directo al DIF con el contrato y sus primeros recibos de pago. La misma funcionaria de lentes gruesos lo atendió. Revisó los documentos con una expresión neutra. «Es un buen inicio, señor Robles. Con esto podemos empezar el proceso de visitas supervisadas». Luis sintió que el corazón le golpeaba el pecho. «¿Eso quiere decir que voy a poder verla?». «Sí, pero no será inmediato. Tenemos que coordinar con el centro donde se encuentra y fijar condiciones. Lo llamaremos para darle la fecha». Salió del edificio con una mezcla de euforia y nervios. Caminó por el centro sin rumbo fijo, con el teléfono apretado en la mano, como si la llamada pudiera llegar de un momento a otro. Días después, en una reunión comunitaria en el refugio, Cecilia le habló de un retiro espiritual en el estado de Hidalgo. «Es solo un fin de semana, pero sirve para despejar la cabeza y fortalecer el corazón. Creo que te haría bien». Luis dudó. «No soy muy de esas cosas». Tampoco lo eran muchos de los que fueron, y ahora viven con una paz que antes no conocían, dijo ella con una leve sonrisa. «Piénsalo». Al final aceptó, quizá por curiosidad, quizá porque necesitaba un respiro. El viaje en carro fue tranquilo. El paisaje cambió del asfalto ruidoso de la ciudad a montañas verdes y aire fresco.
El lugar del retiro era una casa sencilla, rodeada de árboles y con un riachuelo cercano cuyo murmullo parecía borrar de golpe las heridas del pasado. Una de las actividades consistía en sentarse alrededor de una fogata. Cada persona compartía lo que quería dejar atrás. Cuando le tocó hablar, Luis miró las llamas y dijo con voz quebrada: «Quiero dejar atrás el miedo a volver a caer». Esa noche, en la habitación compartida, soñó algo tan vívido que parecía real. Estaba en medio de un campo iluminado por un sol suave. A lo lejos vio a Jesús acercándose. «¿Otra vez tú?», preguntó con una sonrisa involuntaria. Jesús se detuvo frente a él y le dijo: «Lo que sembraste con lágrimas, lo cosecharás con gozo». Luis quiso preguntarle qué significaba, pero el sonido del agua del riachuelo creció hasta despertarlo. Se sentó con el corazón agitado y una serenidad extraña en el pecho. Regresó a la ciudad con un espíritu renovado. No sabía cuándo vería a Emilia, pero estaba convencido de que cada día de trabajo y cada tentación vencida lo acercaban a ese momento. En el refugio, Cecilia lo observó con detenimiento. «Traes otra cara», comentó. «Quizás es que ahora veo más claro lo que quiero», respondió él, guardándose el sueño para sí. No sabía si Jesús volvería a aparecerle, pero entendía que esas palabras eran tanto una promesa como un compromiso. La llamada llegó un martes por la tarde, mientras ajustaba un carburador en el taller. El teléfono vibró en su bolsillo y al contestar escuchó la voz formal de la funcionaria del DIF. «Señor Robles, hemos programado la primera visita supervisada con su hija para este viernes a las 10 de la mañana. Por favor, llegue puntual». Luis guardó silencio unos segundos, como si las palabras necesitaran atravesar varias capas de incredulidad. «Sí, ahí estaré. Gracias». Esa noche casi no durmió. Su mente oscilaba entre la imagen de la niña que recordaba y la posibilidad de que Emilia ya fuera más alta, más seria, tal vez con un reproche en los ojos. El miedo de que no quisiera verlo lo acompañó hasta el amanecer. El viernes llegó con una hora de anticipación al centro de atención. Se sentó en una banca del patio, las manos sudorosas y el corazón golpeando fuerte. El olor a desinfectante y tierra húmeda lo rodeaba. Cada minuto parecía eterno. Finalmente, una puerta se abrió y apareció una trabajadora social junto a una niña de cabello oscuro trenzado. «Emilia». Luis se levantó de golpe. «Hola», dijo con voz apenas audible. Ella lo miró con mezcla de reserva y curiosidad. «Hola, papá». El sonido de esa palabra lo desarmó. Se agachó a su altura, pero no se atrevió a abrazarla. «No sabes cuánto te extrañé». «Yo también, un poco», respondió ella, bajando la mirada. Se sentaron en una mesa de plástico bajo la vigilancia discreta de la trabajadora social. Luis sacó de su bolsillo un pequeño llavero en forma de auto rojo. «Lo encontré entre mis cosas, pensé que quizá», Emilia lo tomó, lo giró entre sus dedos y sonrió apenas. «Me acuerdo de este». La conversación fue tímida, hecha de preguntas sencillas sobre la escuela, sobre sus amigas. Luis escuchaba con atención, grabando en su memoria cada gesto, cada palabra. A ratos, ella lo miraba de reojo, como probando si podía confiar en él otra vez. «Ya no estás en la calle, ¿verdad?», preguntó de pronto. Luis tragó saliva. «No, mi amor. Trabajo en un taller, vivo en un lugar seguro. Estoy haciendo todo para que podamos estar juntos de nuevo». Ella asintió sin decir más. El tiempo pasó demasiado rápido y cuando la trabajadora social anunció el final de la visita, Luis sintió un nudo en el estómago. «Te prometo que nunca más te voy a fallar», le dijo con voz firme. Emilia dudó apenas un instante, luego se inclinó y lo abrazó. No fue un abrazo largo, pero bastó para que Luis sintiera que el mundo entero se sostenía en ese instante. La vio alejarse con el llavero rojo colgando de sus dedos, y mientras caminaba de regreso al refugio, repasó cada segundo de ese encuentro.
No había sido un reencuentro perfecto, pero era real, y eso le dio una fuerza que no recordaba haber tenido en años. Cuando llegó al refugio, Cecilia ya lo esperaba en la entrada con esa mirada suya que siempre parecía adivinar lo que traía dentro. ¿Cómo te fue?, preguntó con suavidad. Luis, con los ojos encendidos de emoción, apenas pudo articular dos palabras que lo decían todo: me abrazó. Cecilia no dijo nada más. No hacía falta. Entendía que para él, en esas dos palabras cabía el mundo entero. El lunes siguiente al encuentro con Emilia, Luis despertó antes de que saliera el sol. Sentía una energía distinta recorriéndole el cuerpo, como si la niña le hubiera devuelto una parte de sí mismo que ya había dado por perdida. En el taller de don Carmelo trabajó con un empeño renovado, apretando tuercas, afinando motores, revisando frenos, como si cada tornillo lo acercara un paso más a ella. Esa misma semana, con sus primeros ahorros, alquiló un cuarto modesto en una vecindad de la colonia Guerrero. Las paredes lucían la pintura descarapelada y la ventana daba a un patio donde los vecinos tendían ropa de colores vivos que bailaban al viento. Para cualquiera podría parecer un lugar común, pero para Luis significaba mucho más que un techo, era el primer paso real para cumplir el requisito de tener un hogar estable. Está sencillo, pero es tuyo, comentó Cecilia cuando lo visitó. Nuestro, corrigió él con una sonrisa tímida, algún día Emilia dormirá aquí. Los días de Luis se llenaban de trabajo, trámites y nuevas responsabilidades. Además, comenzó a asistir a un curso nocturno de mecánica automotriz avanzada, organizado por una asociación de talleres locales. El aula era pequeña, con un pizarrón marcado por manchas de grasa y un maestro apasionado que hablaba de carburadores y sistemas eléctricos como si fueran poesía. Luis tomaba apuntes con dedicación, imaginando que algún día, con esas herramientas, podría levantar de nuevo un negocio propio, pero esta vez mejor preparado. Un jueves, el padre Ignacio lo sorprendió con una petición inesperada. ¿Te animas a contar tu historia este domingo en la parroquia? Hay un grupo de jóvenes que necesita escuchar lo que significa caer y levantarse. Luis vaciló. Padre, yo no soy ejemplo de nada. Sí lo eres. Eres prueba de que mientras se siga caminando, no es el final, respondió el sacerdote con firmeza. Y aunque dudando, aceptó. Ese domingo, de pie frente a una docena de adolescentes, relató sin adornos cómo había perdido el taller, a su esposa y a su hija, y cómo había tocado fondo en las calles. No usó palabras elegantes ni discursos ensayados. Habló como quien platica en confianza, con la voz cargada de verdad. Cuando terminó, varios jóvenes se le acercaron para agradecerle. Uno de ellos, con gorra y mirada tímida, le dijo: mi papá también se fue por el alcohol. Tal vez todavía pueda regresar. Esa noche, Luis recordó las palabras de Jesús sobre encender a otros y entendió que quizá ya estaba comenzando a hacerlo. En el taller, don Carmelo lo notaba distinto. Te veo más seguro, muchacho, le dijo un día. Es que ahora tengo un rumbo, respondió Luis sin titubear. Las visitas con Emilia continuaban cada 15 días. Poco a poco la niña se mostraba más abierta, compartía anécdotas de la escuela y a veces reía con naturalidad. Luis evitaba prometerle cosas que no podía garantizar, pero siempre le repetía: estoy trabajando para que estemos juntos otra vez. Una tarde, al salir del curso nocturno, pasó junto a un callejón donde varios hombres bebían. Uno lo llamó: Luis, ven, tómate una con nosotros. Por un instante sintió el viejo impulso que alguna vez lo dominó, pero lo apagó de inmediato. No, gracias, respondió, y siguió caminando. Al llegar a su cuarto, sonrió al pensar que ya no decidía solo por él, sino también por Emilia. Aunque ya no vivía en el refugio, Luis pasaba seguido a visitar. Ayudaba en la cocina, reparaba herramientas rotas o simplemente escuchaba a quienes todavía luchaban con sus propias batallas. Algunos lo miraban con respeto, otros con esperanza. Un día Cecilia le dijo:
estás devolviendo lo que recibiste, y eso vale más que cualquier donación. Luis no sabía cuánto tiempo faltaba para recuperar legalmente a su hija, pero por primera vez la espera no le parecía insoportable. Tenía trabajo, un hogar sencillo, estudios y una fe renovada en que todo ese esfuerzo estaba cimentando algo firme. Lo que no imaginaba era que el siguiente paso lo conectaría directamente con el misterio de Jesús y lo llevaría a tomar una decisión que transformaría no solo su vida, sino también la de otros. El taller de Don Carmelo ya no era solo un empleo para Luis, era un refugio y un espacio para soñar. En su mente empezó a germinar una idea que no lo dejaba en paz, un lugar donde otros como él pudieran encontrar una segunda oportunidad. Una tarde, mientras revisaban una camioneta vieja, se animó a hablar. He estado pensando, ¿y si rentamos un local pequeño para abrir otra sucursal, pero que también sea un taller escuela? Don Carmelo se rascó la barbilla. ¿Escuela? Sí. Podríamos enseñar mecánica a chavos que salieron del reclusorio o que andan en la calle. Darles una oportunidad de verdad. El viejo lo miró en silencio y luego sonrió. Tienes corazón, Luis. Y un proyecto así necesita más que herramientas. Necesita compromiso. Lo tengo, dijo él con una convicción que hasta a sí mismo lo sorprendió. La idea fue tomando forma. Cecilia, al enterarse, ofreció ayudar con trámites y buscar apoyos. Conozco gente que podría donar equipo básico, explicó. Pero debes estar listo para enfrentarte a historias duras, como la tuya. Luis asintió. No buscaba vidas fáciles, buscaba finales distintos. Encontraron un pequeño local en una calle secundaria, con paredes descascaradas y techo de lámina. A simple vista parecía un caso perdido, pero Luis lo vio con otros ojos. Con la ayuda de voluntarios pintaron, limpiaron y organizaron un área con mesas de trabajo. El día de la inauguración no hubo discursos, solo un letrero pintado a mano que decía, Taller Comunitario Nueva Marcha. Llegaron 4 jóvenes y 2 hombres mayores, todos con miradas que mezclaban desconfianza y esperanza. Luis comenzó enseñando lo básico, cómo cambiar una llanta, cómo identificar piezas, cómo limpiar un carburador. Pero más allá de la mecánica, intentaba sembrar disciplina y respeto. Aquí nadie es menos que nadie. El que aprende, enseña al que viene atrás, repetía con firmeza. Los días en el taller comunitario eran intensos. Algunos alumnos desaparecían después de una semana, pero otros descubrían con asombro que podían crear algo útil con sus propias manos. Luis regresaba cada noche a su cuarto agotado, pero con la sensación de que estaba encendiendo pequeñas chispas, justo como Jesús le había dicho. Una tarde, mientras barría, un periódico viejo se coló por debajo de la puerta. Luis lo recogió y al abrirlo se quedó helado. En una página amarillenta aparecía una fotografía en blanco y negro, un hombre sonriendo mientras repartía comida a personas sin hogar. El título decía, Jesús Hernández, el hombre que salvó decenas de vidas y desapareció sin dejar rastro. Luis acercó la hoja a la luz. Era él, no había duda, la misma mirada serena, la misma barba recortada. El artículo contaba que años atrás Jesús había sido conocido en barrios pobres por ayudar de manera silenciosa, hasta que un día simplemente dejó de aparecer. Nadie supo si había muerto o si se había marchado. Luis permaneció largo rato mirando la foto, con un nudo en la garganta. Así que tú ya estabas haciendo esto mucho antes de cruzarte en mi camino, susurró. Guardó el recorte en su cartera como un recordatorio. Esa noche, al cerrar el taller, levantó la vista al cielo y murmuró, voy a seguir tu obra, aunque nunca sepa de dónde viniste. El eco de esa promesa se mezcló con el ruido lejano de la ciudad, como si una parte de Jesús siguiera caminando por las calles, encendiendo vidas. Más tarde, al llegar a su cuarto, Luis estaba cansado hasta los huesos, pero su mente no encontraba descanso. El recorte de periódico seguía en su cartera, y varias veces durante el día lo había sacado para contemplarlo. ¿Cómo un hombre podía dar tanto y luego desaparecer?
Se acostó temprano, dejó la ventana entreabierta y dejó que entrara el aire fresco. El murmullo de la ciudad se fue desvaneciendo hasta que cayó en un sueño profundo. En ese sueño, se encontró de pie en un camino cubierto de hierba alta, iluminado por una luz cálida que no venía ni del sol ni de ninguna lámpara. A lo lejos, una figura se acercaba lentamente. Luis no necesitó adivinar quién era. Jesús, dijo con la voz cargada de emoción. El hombre sonrió y lo abrazó con fuerza, un abrazo que no era breve ni distante, sino uno de esos que borran el peso de los años. En la calidez de ese encuentro, escuchó su voz clara: sigue el camino que viste en mis pasos, pero hazlo con tu propio andar. Ayuda a los demás, incluso cuando no sea fácil. Luis lo miró con los ojos llenos de preguntas, y en ese instante entendió que esa promesa ya estaba marcada en su destino. Luis no podía contener la duda que lo carcomía desde hacía tiempo. No entiendo por qué me ayudaste aquella noche. Había tantos en la calle, ¿por qué yo? Jesús lo miró en silencio, como buscando en sus ojos la pregunta detrás de las palabras, y después respondió con calma. Porque me llamaste, aunque ni siquiera lo supieras. Cada vez que alguien se siente al borde del abismo y desea ser visto, esa voz llega. Y yo estaba allí. Luis sintió la garganta seca. ¿Eres humano? Jesús sonrió con ternura, como si aquella pregunta se la hubieran hecho 1000 veces. Soy un hombre, pero también más que eso. Lo que soy no es lo importante. Lo que realmente cuenta es lo que tú haces con lo que ya te dije. Caminaron juntos por aquel sendero bañado de luz. El aire era tan limpio que Luis sentía que podía llenar sus pulmones como nunca antes. A veces me da miedo caer otra vez, confesó con voz baja. Caer no es el problema, contestó Jesús sin titubeos. El verdadero problema es quedarse abajo creyendo que no se puede volver a subir. Tú ya aprendiste a levantarte, y lo mejor es que ahora también estás ayudando a otros a hacerlo. Eso es lo que de verdad importa. Se detuvieron frente a un claro donde la luz se volvía más intensa, casi sagrada. Jesús colocó su mano en el hombro de Luis y dijo con firmeza: yo solo te mostré la puerta, pero fuiste tú quien se atrevió a cruzarla y caminar. En ese instante, un calor profundo recorrió el pecho de Luis. Gracias, susurró. Jesús negó con suavidad. No me lo agradezcas a mí. Dale las gracias a quienes te sostuvieron cuando estabas débil, Cecilia, don Carmelo, tu hija. Ellos son parte del milagro. El viento sopló suavemente, moviendo la hierba alta como si fuera un mar verde. Luis quiso seguir preguntando, pero Jesús empezó a alejarse. ¿Volveré a verte?, gritó con urgencia. Jesús giró un instante y dijo: siempre que me necesites, sabrás dónde buscar. Luis parpadeó y de pronto estaba de nuevo en su cuarto, con la primera luz del amanecer pintando el cielo de naranja. Tenía los ojos húmedos, pero no de tristeza, sino de una mezcla de paz y de fuerza renovada. Se levantó, se lavó la cara y se observó en el espejo. Ya no era el hombre roto que alguna vez pensó en prenderse fuego. Ahora era alguien con un propósito, y ese propósito iba más allá de él mismo. Ese día, en el taller, trabajó con una sonrisa tranquila. No dijo nada a nadie sobre el sueño, pero cada vez que uno de los aprendices le pedía ayuda, recordaba las palabras de Jesús: yo solo te mostré la puerta. Tú decidiste caminar. Y sabía, con certeza, que seguiría caminando. El cielo de la Ciudad de México amaneció despejado. Luis salió temprano de su cuarto en la colonia Guerrero rumbo al taller comunitario Nueva Marcha. El aire fresco le acariciaba el rostro mientras avanzaba con paso firme. En el bolsillo llevaba el recorte de periódico de Jesús, como un talismán silencioso que lo acompañaba. Al llegar, vio a los muchachos ya trabajando. Uno desmontaba una llanta, otro limpiaba unas bujías. Se quedó unos segundos mirándolos y recordó cómo había llegado él, sin rumbo, sucio, hambriento, casi perdido. Aquella imagen le estremeció el corazón. Buenos días,
maestro. Lo saludó uno de los jóvenes. Buenos días, hijo. Hoy vamos a aprender algo nuevo, contestó Luis con una sonrisa sincera. Durante la mañana corrigió posturas, explicó técnicas y escuchó historias que no siempre eran alegres. Algunas eran tan duras como la suya. Pero en cada rostro alcanzaba a ver una chispa, esa misma chispa que Jesús le había dicho que debía encender en otros. Al mediodía salió al pequeño patio trasero del taller para tomar un respiro. Miró hacia el cielo y, casi sin darse cuenta, habló en voz alta: gracias por no dejarme caer. No esperaba respuesta, pero el silencio que lo envolvió no era vacío. Era un silencio lleno de calma, de presencia. Por la tarde, después de cerrar, caminó hasta el parque donde Cecilia solía llevar a los niños del refugio. La encontró sentada en una banca, observando cómo unos pequeños corrían tras una pelota. «Vas mejorando en eso de llegar puntual», bromeó ella. «Es que ahora tengo mucho más que perder si me atraso», respondió él con una sonrisa amplia. Cecilia lo miró con seriedad. «Luis, el camino que has recorrido no lo logra cualquiera. No olvides que así como recibiste ayuda, otros también la necesitarán de ti». «Eso nunca lo olvidaré», contestó él, con voz firme. Luis sabía, en el fondo, que su misión no era solamente recuperar a Emilia, sino también mantener vivo el legado de Jesús. Esa noche, cenando solo en su cuarto, pensó en una frase que lo marcaría para siempre: todos cargamos gasolina, pero también llevamos chispa. Tú decides para qué usarla. Para él significaba que cada persona tiene el poder de destruir o encender algo bueno, y que, aunque la vida fuera dura, siempre habría una elección. Pasaron semanas hasta que un día recibió una llamada del DIF. La última etapa del proceso de reunificación con su hija estaba cerca. Al colgar, se quedó sentado, en silencio, dejando que la noticia calara hondo. No gritó, no saltó de alegría. Solo dejó que una lágrima rodara por su mejilla y murmuró: «Lo logramos, hija». En los días siguientes, siguió trabajando en el taller y fortaleciendo el proyecto comunitario. Enseñar a otros se había vuelto su forma de agradecer y también la manera de mantenerse firme. Cada vez que un aprendiz terminaba una reparación con éxito, sentía que una parte de su propia historia se reparaba también. Una tarde, Emilia visitó por primera vez el taller. Entró tímida, mirando todo con curiosidad. Luis la presentó con los muchachos y le mostró cómo cambiar una llanta. Ella rió al mancharse las manos de grasa. Fue un momento sencillo, pero para él significaba que las piezas de su vida comenzaban a encajar otra vez. Antes de irse, Emilia le dijo: «Papá, me gusta este lugar. Aquí se siente bonito». Luis sonrió, conmovido. «Es porque aquí todos nos ayudamos a andar mejor, como los coches». Al verla alejarse, entendió que todo el dolor, las caídas y los miedos habían sido parte del camino que lo había traído hasta ese instante. Y que aunque aún quedaran pruebas por delante, ya no las enfrentaría como antes. Ahora tenía un propósito, una comunidad y un amor que lo impulsaban. Si esta historia te conmovió de alguna manera, suscríbete para no perderte lo que viene. Y ahora, te invito a que hagas clic en el video que aparece en tu pantalla. Allí encontrarás otra historia que, como esta, puede cambiar la manera en que miras la vida.